queridísimo Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido David, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Oye, ustedes son en BBVA quizá los más grandes expertos que hay en remesas en el país. Le han seguido desde hace muchísimos años este fenómeno. ¿Qué está pasando? Porque vivimos una cifra de casi 60,000 millones de dólares en los últimos 12 años, que pues, es equivalente a prácticamente el doble de la inversión extranjera directa durante el año pasado y que siguen creciendo a unas tasas verdaderamente elevadas de 5,000 millones de dólares tan solo el mes pasado. ¿Qué está pasando? Así es, David, siguen sorprendiendo. Tan solo en marzo llegaron 5.194 millones de dólares. Esto representa una tasa de crecimiento de 10.7%. Y nosotros creemos que lo que está pasando es que seguimos viendo un mercado laboral muy fuerte en Estados Unidos. Seguimos viendo la tasa de desempleo en niveles muy bajos, de los más bajos en los últimos 40 años, y sobre todo escasez de trabajadores en sectores donde trabajan mexicanos, por ejemplo en servicios. Eso está haciendo que los salarios estén aumentando en estos sectores, que los mexicanos que estén ahí no tengan problema en encontrar trabajo y por lo tanto que puedan enviar más remesas. Y en efecto, creo que este año vamos a superar claramente los 60,000 millones de dólares. Creo que podríamos ir más hacia 65. Al grado que las remesas, como dices, ya tienen una importancia macroeconómica muy grande, ya representan 4 puntos del PIB y son la fuente más importante de divisas, como dices, más que la inversión extranjera directa, más que las exportaciones petroleras. Las remesas son la fuente importante ahora de divisas para el país. ¿Qué tanto ha crecido el número de mexicanos que se van a Estados Unidos? Porque recuerdo, y corrígeme si me equivoco, que por ahí del 2017 la tasa de recambio era 1-1, es decir, por cada uno que se iba regresaba a otro. Y parecería que está creciendo el número de mexicanos en Estados Unidos, a juzgar, por ejemplo, con los contactos que están teniendo con la patrulla fronteriza. Totalmente de acuerdo. Primero estás en lo cierto, habíamos llegado a esta situación de migración neta cero, es decir, sí había migrantes de México a Estados Unidos, pero prácticamente se compensaban con los migrantes que decidían retornar al país. Y esto todo indica que ha cambiado. Como bien apuntas, todavía no tenemos datos claros de cuánto ha aumentado la población de mexicanos en Estados Unidos. Hay que esperar a encuestas y ascensos, pero podemos aproximar y darnos una muy buena idea de esto con el número de detenciones. Y estas, comparado a la prepandemia, se han triplicado. Y el número de detenciones es un muy buen indicador de los flujos que está habiendo. Entonces, creo que no sería extraño pensar pues, que se están triplicando el flujo de mexicanos que van a Estados Unidos. ¿Por qué ocurre esto, David? Pues justamente por este mercado laboral apretado. Está habiendo muchas oportunidades de empleo en Estados Unidos, mejor remuneradas, y lógicamente los trabajadores mexicanos responden a estas señales del mercado. Ahora bien, ¿qué tanto más van a crecer las remesas? Pues me parece que este año van a seguir creciendo, y yo creo que pueden crecer a un ritmo entre 10 y 12%, ligeramente menor a años anteriores que habían estado creciendo entre 15 y 20. ¿Por qué? Porque Estados Unidos creo que está empezando un proceso de desaceleración, a pesar de que el mercado laboral sigue fuerte, pues no está tan fuerte como estaba hace algunos meses. Es decir, se están creando, vamos a ver el dato este viernes, yo creo que se pueden crear alrededor de 180,000 empleos, que es muy buen dato, pero ya no estamos en los 500,000 que se creaban hace algunos meses. Entonces creo que van a seguir creciendo, como te decía, posiblemente un ritmo entre 10 y 12%, pero que es algo menor de lo que habíamos visto en el 20, 21 y 22. Me llamó la atención que dijeras desaceleración. ¿Tú no ves una recesión, o por lo menos no en el cortísimo plazo, en la economía de los Estados Unidos? No, en el cortísimo plazo no. Yo creo que los indicadores adelantados que tenemos del segundo trimestre pues muestran que es una economía que está todavía lejos de estar en recesión. Yo sí creo que puede haber una recesión
hacia final de este año o principio del que viene. Creo que sería una recesión en todo caso corta y poco profunda, pero me parece, David, que a diferencia de otras recesiones, aquí no vamos a ver aumentos tan grandes en la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión estamos entrando a este aumento, se entró a este aumento de tasas de interés con una particularidad, es que el número de vacantes anunciadas en el mercado es muy grande. Estamos cuando estaba empezando el ciclo de subida, por cada persona desempleada había 2 vacantes. ¿Qué quiere decir esto, David? Que muchas empresas que empiecen a sentir la presión de las mayores tasas pueden realizar los ajustes, no despidiendo trabajadores, sino anunciando menos. Y esto creo que es lo que ha estado ocurriendo, por lo cual creo que aun si Estados Unidos entra en una recesión a fin de año, las remesas van a desacelerarse, sí, pero creo que no se van a contraer. El presidente decía el otro día que él no ve una crisis económica en 23 y en 24, pero sí una en 2025 por causas externas. ¿Qué tan cierta te parece ese pronóstico? Bueno, a mí me parece que por causas externas lo factible sería ver una recesión más bien en el 24, que si vemos el tiempo que suele tardar la política monetaria para surtir efecto, pues la recesión debería estar más bien, como te decía, a fin de este año en el 24. Ahora, creo que México se va a desacelerar cuando eso ocurra, no necesariamente entrará en una recesión, pero sí creo que hay que estar preparado para que el motor externo pues sea menos fuerte el año que viene y que posiblemente la economía crezca algo menos. Cuando dices la economía esté creciendo menos, pues ya estamos creciendo muy poquito, muy poquito, ¿no? Es correcto, muy poquito, y creo que puede ser pues todavía menos, ¿no? Porque parte de lo que estamos creciendo, en efecto, si comparamos cómo estaba, cómo está el PIB ahora, comparado a cómo estaba al principio del sexenio, pues prácticamente no ha habido crecimiento, pero creo que sin el motor externo pues, todavía podría ser peor. Entonces concuerdo contigo, creo que podemos estar en una situación más complicada el año que viene. No veo una crisis macroeconómica, David, en el sentido de que pueda haber, como en décadas pasadas, incumplimientos de deuda, aumentos desorbitados de la tasa de interés. Es decir, creo que hay un anclaje macroeconómico que impediría ver una crisis macrofinanciera, pero lo que sí veo es un impacto importante en el crecimiento, que sería afectado pues porque las economías de México y Estados Unidos siguen muy interrelacionadas, y eso creo que es bueno. En el mediano plazo la economía de Estados Unidos creo que es la que mejor se ve de todas las economías avanzadas. Pues si vamos a estar casados a una economía, es bueno estar a la de Estados Unidos, pero en el corto plazo pues no hay que negar que Estados Unidos o bien se va a desacelerar, eso creo que nadie lo duda, o entrará en una recesión. Pues, yo casi te diría que incluso la Fed lo desea. Monetario. Bueno, exacto, la Fed incluso lo está... Lo está deseando. La Fed quiere desear, exacto, quiere desacelerar la economía de Estados Unidos para así poder contener la inflación. Y eso creo que va a afectar el crecimiento en México. Oye, a ver, y por último yo te preguntaría, ¿cómo ves el tipo de cambio? ¿Qué está pasando? Porque yo sé que los voceros oficiales y oficiosos del gobierno van a decir que el superpeso y que el peso fortachón, que ahorita está en 17.90, ¿qué está pasando? ¿Qué explica este fortalecimiento del peso frente al dólar? Mira, yo creo que son 3 razones fundamentales, David, que están haciendo que el peso se aprecie, no necesariamente porque estén entrando inversión, la inversión extranjera directa no ha crecido mucho, la de portafolio tampoco. Creo que sobre todo el peso se fortalece a través de operaciones en los mercados de derivados. ¿Por qué? Primero, pues porque México tiene una tasa muy elevada y eso le da un soporte al peso, ¿no? Y sobre todo, pues tenemos un diferencial contra la Fed que es mucho más elevado que habíamos visto en promedio los últimos 15 años. Segundo, porque México no tiene un desequilibrio fiscal importante, entonces se considera que la probabilidad de un incumplimiento en México es bajo porque la deuda contra PIB no es muy elevada. Y tercero,
porque gracias al Tratado de Libre Comercio no tenemos desequilibrios externos. Somos un país con un déficit de cuenta corriente muy bajo, lo cual implica que prácticamente no necesitamos dólares para financiar las importaciones, y eso hace que no haya presiones al tipo de cambio. Esas tres factores, que yo diría, dos de ellos los debemos, uno a la autonomía del Banco de México, el otro al Tratado de Libre Comercio, creo que están dando soporte al tipo de cambio. Ahora, aquí hay que necesariamente un peso tan fuerte necesariamente es bueno para la economía de México. A lo mejor algo más de depreciación podría ayudar al sector exportador y al sector turismo, ¿no? Sí, pero no es necesariamente bueno. Ahorita que lo estabas diciendo, recordaba el tuit que publicó ayer el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, diciendo que por la inflación, por el diferencial de tasas, pues las remesas han perdido durante los últimos 5 meses. Ese es buen punto. Si bien están creciendo en dólares, y te mencionaba este último dato de marzo, que representó un crecimiento del 10.7%, al pasarlas al pesos, 1, y al ajustar por inflación, 2, pues ahí están perdiendo. Entonces también coincido, ¿no? El tipo de cambio tan fuerte no solamente no beneficia al sector exportador y al turismo, sino que tampoco beneficia necesariamente al sector de remesas. Mi querido amigo y admirado amigo, te agradezco muchísimo, Carlos, que me hayas tomado la llamada. Seguimos en contacto tan pronto como sea posible. El agradecido soy yo, David. Te mando un abrazo. Gracias, buenas noches.